Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos esta noche. Vamos a empezar nuestra reunión de enseñanza y oración con oración para poner todo esto en manos del Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tenemos oportunidad de a través de este medio estar juntos. Sabemos que tú lo permites, Señor, porque hay un propósito. Detrás de cada acción hay un propósito. Señor, estamos en tus manos. Queremos aprender a orar así como enseñaste a tus discípulos. Nosotros queremos desarrollar la habilidad de orar porque sabemos que la oración es una comunicación directa contigo, hablar contigo, así como tú ascendías a los montes o te separabas, Señor, a los lugares apartados para poder estar en comunión con el Padre. Nosotros queremos estar en comunión contigo, Señor, todo el tiempo, pero especialmente dedicado cuando estamos en oración solos. Gracias, Señor, porque sabemos que a ti te agrada también esto. No solo nos agrada a nosotros, sino también a ti, Señor. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Enséñanos. Queremos aprender, Señor. Guíanos. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de esta enseñanza y oración aprenderemos lo que dice tu palabra acerca de qué es lo que debemos hacer para orar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos de nuevo. Vamos a, ahora vamos a compartir el tema, o a seguir compartiendo el tema que nos ha ocupado, que no hemos avanzado precisamente porque estamos viendo algo muy interesante, que creo que es muy importante. Eh, por supuesto que seguimos con el tema de las plagas, sin embargo, es importante que nos demos cuenta que todo empieza por hemos obviado o hemos dejado a un lado cosas tan importantes que el Señor quiere que tomemos en cuenta, que estorban en una oración o en la relación con Dios, estorban y a veces pasan ante nosotros desapercibidas. Necesitamos aprender a detectarlas, a discernirlas para tomar acciones concretas y quitarlas de en medio. Empecemos entonces por recordar que estamos inspirándonos para empezar la oración con el Salmo 115. Iniciamos la semana pasada. El tema general es el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo. Esto es importante. Esto es muy importante tener en cuenta para las plagas, para tu vida diaria, contra los ataques del maligno, en las pruebas, en las tentaciones. El Señor es nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Quién más podrá atravesar si el Señor es el que nos rodea y nos protege? Nadie, absolutamente nadie hay más poderoso, porque todo el poder, la gloria, la alabanza, la honra, el honor le pertenecen a nuestro Dios. Recordemos algo de la introducción que di la semana pasada acerca de este salmo. Jesús con sus discípulos, la última ocasión, la última cena, la última Pascua que pasaba con ellos. Realmente, dentro de la tradición judía que respetaban, y es lo que se hacía en la Pascua, era este Salmo 115, es uno de los salmos, himnos entonados por Jesús y sus discípulos la noche en que fue traicionado y arrestado y la noche antes de su crucifixión. Fíjense qué sentido le hacía al Señor, que tenía conocimiento de todo lo que iba a pasar. El Señor es mi ayuda, el Señor es mi escudo. Atravesando por todas esas situaciones que ustedes y yo conocemos, descritas perfectamente en los evangelios. Esto está realmente mencionado en Mateo 26:30 y otra cita en Marcos, que la vimos la semana pasada, pero recordando, y cuando hubieron cantado el himno al que hacemos referencia, salieron al monte de los olivos. Era el momento cumbre de la oración del Señor con el Padre, de Jesús con su Padre, con nuestro Padre. Ustedes conocen bien. Ustedes conocen bien ese desgaste tan tremendo que sufrió el Señor Jesús en esto. Bien, esto fue una introducción que dimos la vez anterior.
todavía está en las grabaciones del grupo eh, de este Zoom, de las grabaciones de Zoom, todavía lo pueden encontrar ahí. Entonces, dijimos que tenía varias secciones. La primera, del versículo 1 a 3, alabanza y una oración sutil. El 4 al 8, el Señor es exaltado por encima de todos los ídolos de las naciones. Israel es llamado a confiar en el Señor y a recibir su bendición, la confiada garantía de aquellos que hacen al Señor, del Señor su apoyo y su escudo, o al Señor su apoyo y su escudo. Una bendición es pronunciada en estos dos versículos, y cielo, tierra y la alabanza desde ahora y para siempre le pertenecen a nuestro Dios. Bien, la primera sección, los versículos 1 a 3, ya lo vimos la semana pasada. Hoy estamos con los versículos 4 a 8. El Señor es exaltado por encima de todos los ídolos de las naciones. Y ese es el tema que nos ocupa ahora, estos 4 versículos. Recordando el último que vimos la semana pasada, que es el 115.3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sigue en su trono, hermanos. Nadie puede destronar o intentar arrebatarle el reino al Señor. Él es el Todopoderoso. Todo lo que quiso ha hecho. Esto debemos de recordarlo siempre, siempre, a través de cada situación que estés viviendo, de cada circunstancia, prueba, ataque, etcétera. Cada situación que estés viviendo, estés en salud o en enfermedad, estés en riqueza o en pobreza, estés luchando por conservar eh, una herencia espiritual, una promesa espiritual para que no seas engañado por el maligno. Luego, el 4, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los incrédulos, las naciones paganas. Los ídolos que tenían son plata y oro, obra de manos de hombres. Miren, desde que fueron sacados de Egipto por el poder de Dios, siendo llevados por Moisés, solo pasó 40 días Moisés en la montaña en una comunión con el Señor, y fue suficiente para que hicieran un becerro de oro y le empezaran a rendir sacrificios y alabanzas y admiración. Miren, escenas como estas debieron haber sucedido. Y ahí muchos otros ídolos en todas las naciones se han desparramado, distribuido, se puede decir. ¿Qué pasa entonces? ¿Para qué vemos esto? No estoy tratando de ir en contra de algo que ya saben, cada uno sabe que hay religiones que todavía confían en ídolos, de diferentes ídolos, es de muchas maneras representados, y vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza. ¿Qué hay para hoy en día? Hoy en día, los ídolos, el yo, una profesión, la familia, dinero, cultura, poder, fama, eh, posesiones materiales, placer, comodidad, también es un ídolo la comodidad. ¿Por qué? Porque es satisfacer al yo. El éxito, hay mucha gente que sigue al éxito. Todos estos son los ídolos actuales, que también están representados aquí. Esta es una advertencia de los peligros de estar en el camino, los peligros de los ídolos que se presentan y que son los que nos trae el enemigo, el diablo, para proponernos adorarlos en cambio de adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Sigamos adelante. Dice entonces el 3, nuestro Dios está en los cielos. En el mejor de los casos, las naciones adoraban a seres imaginarios y a la proyección de sus propios deseos y lujuria. Había muchos ídolos imaginarios, como los dioses griegos, que aún también tenían imágenes. Era parte de proyectar, dice aquí, sus deseos, su maldad, su naturaleza pecadora en esos personajes que eran a la medida.
y hacían sacrificios, aún sacrificaban a los niños, a sus hijos. En el peor de los casos, las naciones adoraban espíritus demoníacos. Eso es lo que hay detrás de un ídolo. Siempre detrás de un ídolo hay un demonio o varios demonios. Están incluidos. Se adora a los demonios cuando se adoran los ídolos. Aún así, Jehová, el Dios del pacto de Israel, es diferente. Es diferente. Hombres adorando estatuas de plata y oro que ellos mismos hicieron. Por eso dice obra de manos de hombres. Ellos las fabricaron y luego las declaran como su Dios. Los ídolos están diseñados según la imagen de los hombres. Tienen boca, ojos, nariz, manos, pies y garganta. Él vive, el Señor, el Dios Todopoderoso, en cambio, vive y reina en los cielos y soberanamente todo lo que quiso ha hecho. No es hecho por hombres. Dios es eterno. Los ídolos son hechos por hombres a su imagen. El versículo 5 dice, tienen boca, mas no hablan. Esos ídolos. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tomemos esa frase. El salmista expone la locura de la idolatría. Es una aberración. Realmente es caer en un extremo de insensatez, de ilógica. Aún la lógica está en contra de esto. Sin embargo, no pueden hacer con esas partes lo que son sus creadores, los que sus creadores hacen con ellas. Hablan, ven, oyen, huelen, palpan, andan o siquiera balbucear. Ni siquiera eso pueden hacer esos ídolos. Nada de eso. Esas partes del ídolo no pueden hacer. Los hombres adoran cosas que tan obviamente están muy por debajo de ellos, muy aberrantes, definitivamente. Este es el dios Dagón, un dios mitad. Dagón es un dios de Mesopotamia, semítico, del noroeste, según se dice, del grano como símbolo de fertilidad y de los peces y la pesca como símbolo de multiplicación. Ese era un ídolo, el dios Dagón de los filisteos. En 1 de Samuel capítulos 4 y 5 se describe lo que sucedió en ese entonces. Ustedes ven en el extremo derecho inferior está el arca, representado el dibujo del arca. ¿Qué pasó ahí? Resulta que los filisteos estaban peleando contra los hebreos. Los filisteos ganan, tienen la victoria en esa guerra, capturan el arca y se la llevan y la ponen frente a su dios Dagón como un trofeo de guerra para demostrar que había vencido al dios de los hebreos a través de tener el arca. Sucede que esa noche, algo sucedió ahí. Entran los sacerdotes filisteos del dios Dagón en la mañana y encuentran al ídolo tirado. Lo levantan sobre su pedestal de nuevo y al día siguiente ya no nada más estaba en el suelo, sino tal como aparece aquí, con la cabeza y las manos cortadas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cayó delante del arca del Señor, ni tiene cabeza, ni tiene pensamiento, ni puede hablar, ni oye, ni tiene manos para hacer algo como ellos lo consideraban. Esta es una imagen que representa a toda la idolatría. Realmente delante de Dios los demonios se postran y son inactivados por el poder de Dios. No pueden son personalidades, sí, son personalidades, los demonios piensan, actúan, hacen ciertas obras, son seres espirituales, por supuesto, pero se ven impedidos por el poder de Dios de tomar acciones en contra de algo que esté guardado por el Señor. Esto es importante. Sigamos. El tono de la descripción es como el platero que fabrica imágenes en Isaías 44, 9, 20. El platero se dedicaban a hacer ídolos. Ese era el oficio de estas gentes, platero, ídolos de plata y a veces hasta de oro. Isaías 44, 9 a 20 lo describe. Yo solamente tomé algunos versículos, tomé
el versículo 10 que dice en esta versión, el que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios, pierde el tiempo. 11. Esos artesanos son simples seres humanos que se enfrentan conmigo en un juicio y quedarán llenos de vergüenza. Lo está diciendo el Señor. Es una profecía de la boca de Dios a través de Isaías. 19. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera, porque hacían también de madera, la usamos para hacer el fuego o para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Ese trozo de madera le daban forma humana o forma de animal y la adoraban. Eso era lo que hacen los plateros. Por eso es lo aberrante, lo falta de mente para entender lo que están haciendo. Lo que el Salmo hace con los ídolos, el libro de Eclesiastés lo hace de forma suprema con el hombre y sus ambiciones. Vanidad de vanidad, todo es vanidad, dijo el predicador. Todas las ambiciones del hombre, todos los logros del hombre, todos los ídolos que vimos en la imagen que presenté al principio, en donde aparece el yo, la profesión, la comodidad, las posesiones, el poder, la familia, todo va a desaparecer tarde o temprano. Están adorando dioses semejantes a los que fabricaban los plateros o cualquiera de los personajes que estamos viendo en esta ocasión. Es triste, pero es cierto. Entonces, la segunda parte de este versículo 5 dice, tienen ojos, mas no ven. Tienen ojos, mas no ven. Y aún así, con cables y otras trampas fueron hechos para que pudieran cerrar los ojos, para que pudieran mover sus piernas, como si estuvieran complacidos cuando algo de valor les era presentado. Algunas formas, artilugios usaron ahí para que movieran la boca, los ojos. Ustedes han oído algunas historias en donde les brotaban lágrimas algunas de las imágenes, pero todo es hecho por el hombre y todo es una trampa del maligno, ideada por el diablo y ejecutada por el hombre, por los hombres de mentalidad perversa e impía. Un Dios que tiene ojos, pero no puede ver, es una deidad ciega. Y la ceguera es una calamidad y no es un atributo de la divinidad, porque el Señor todo lo ve. Ve tu corazón, no solamente ve lo que hay en su creación, ve lo profundo, ve los pensamientos, ve tu corazón y el mío. Estas deidades ni siquiera pueden ver, son ciegas. ¿Por qué? Porque son artículos hechos, son ideados y ejecutados, ideados por el diablo y ejecutados por el hombre. Así de fácil. Voy a hacer un alto y quiero orar. Señor, durante mucho tiempo yo fui uno de los que estuvo engañados y yo creo que muchos de mis hermanos también. Aún después, los cristianos corremos el riesgo de tener nuestros ídolos. Tal vez no ídolos como imágenes, y eso sería lo mejor que podemos hacer, deshacernos de toda imagen y de toda figura que en algún momento se le concedió adoración, pero existen los ídolos como los que hemos estado viendo. El yo, el poder, la fama, alguna persona la podemos idolatrar también. Cosas que van a terminar. Señor, queremos estar atentos, pero nos toca a nosotros estar alerta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la capacidad de discernir, de entender lo que hay detrás. Gracias, Señor, porque nos alertas hoy y nos haces ver lo tosco que es tener un pensamiento de a hoy en día hacernos nuestro propio ídolo. Tal vez no físico, pero sí es un ídolo que lo traemos en nuestra mente y en nuestro corazón.
esta noche queremos comprometernos a deshacernos de todos esos ídolos que han estado estorbando nuestra comunión contigo. Muchas veces no vemos cumplidas promesas porque hay pecado. La idolatría es pecado, lo sabemos, Señor. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. El que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Tú nos lo aclaraste, Señor. ¿De qué te sirve tener tantas riquezas si hoy vienen a pedir tu alma? Se acaba. Señor, entendemos que buscar afanarnos por los ídolos que hemos aceptado como ofertas del enemigo y adorarlos como todo lo que hemos mencionado es pecado delante de ti. Te queremos pedir perdón, Señor. Sabemos que tenemos al Señor Jesucristo y si nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, nuestro pecado es perdonado y limpiados somos de maldad. Gracias, Señor, porque hemos recibido claridad aún en este tiempo de no fijar nuestros ojos, nuestra atención, nuestro interés en la idolatría moderna, tampoco la idolatría del ego o yo y la idolatría toda la que he mencionado. En el nombre de Jesús rechazamos todo ídolo, la misma seguridad y confianza en las posesiones, en la certeza de las cosas que yo puedo prever y yo me puedo resolver. Aún eso es un ídolo, Señor. Lo sabemos, porque nuestra confianza no debe estar puesta sino en ti. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Tú eres quien pelea nuestras batallas cuando nosotros andamos en tus caminos o nos das estrategias para pelear, Señor, como lo vemos representado en muchas circunstancias en la Escritura. Gracias, Señor, porque nos fortalece y nos abre, quita esa venda, quita esa neblina que se pone de repente, oscura que se pone delante de nuestros ojos para perdernos en el camino y no andar en una comunión verdadera contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos avanzando. La persona que adora a un Dios ciego debe estar muy ciega, ella misma. Nosotros tenemos compasión de un ciego. Es extraño adorar a una imagen ciega. ¿Qué esperas si no te ve? Ni ve la circunstancia que estás pasando, ni lo que le estás diciendo. El Salmo 6, el versículo 6 del Salmo 115 dice: orejas tienen, mas no oyen. Ya vimos que son ciegos. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Así es lo que dice el versículo 6. Mas no huelen. Él se ríe. El salmista, al estar describiendo esto, se ríe de aquellos que les queman incienso porque no lo van a oler. No es la escritura, en el tabernáculo Dios puso también uno de los muebles que estaban dentro del tabernáculo en el lugar santísimo era el altar del incienso, que representa las oraciones para entender nosotros la representación del altar del incienso, donde el sacerdote quemaba incienso y llegaba como olor grato delante de Dios, representa nuestras oraciones, las cuales son bien recibidas por el Señor, sobre todo cuando estamos en sus caminos, cuando no hay estorbos de pecado. Aún el Señor, en su misericordia, escucha las oraciones donde nos arrepentimos y muchas veces el Señor nos ayuda a entender lo que debemos dejar, como en este caso. Por eso estos salmos es necesario penetrar, desglosar, abrir la profundidad para entender. Entonces dice, Él se ríe de aquellos que les queman incienso y llenan sus templos con nubes de humo, todo ofrecido a una imagen cuya nariz no puede percibir el olor, porque es una figura de metal, de yeso, de madera, de cualquier cosa. En el caso nuestro, poniéndolo en nuestra posición actual, es tanto desgaste que sufrimos, estrés, angustia,
esfuerzos, dejamos a un lado el tiempo para comunión con Dios porque tenemos otras cosas. Hay que atender a la familia, hay que atender el negocio, hay que atender las tareas, hazte un tiempo para reunirte, para congregarte como ahora, para aprender y vivir una vida en santidad. Porque ¿sabes qué? La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una advertencia también para nosotros hoy en día. Todas las cosas que se convierten en ídolos son sutiles hoy en día. Para ellos parecían también lógico. Para nosotros nos parece lógico, es que tengo que dedicarme a esto, es que no puedo, esta hora no la puedo dedicar a eso. Tú sabes, es necesario que aprendamos. El versículo 7 dice, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, mas no andan. Los hombres de Tiro, asediados por Alejandro, Tiro estaba rodeada por Alejandro Magno, encontraron a su dios Hércules, encadenaron, perdón, a su dios Hércules. Lo encadenaron, la imagen del dios Hércules, para que él no pudiera abandonarlos en su calamidad y de cualquier manera no fueron liberados. Qué extraño, ¿verdad? Una imagen la llenan de cadenas, no sea que el dios Hércules se nos vaya cuando nosotros lo necesitamos por el ataque que estamos sufriendo. Los vencieron, los destrozaron, los hicieron esclavos de ellos. También dice que no hablan. Ellos están tan lejos de poder hablar con sus gargantas y de poder utilizar otras herramientas de discurso como los hombres lo hacen, que ni siquiera son capaces de hacer un sonido inarticulado y sin sentido como lo hacen los animalitos, los perros, los gatos. Ya ni siquiera como un animalito, ni siquiera así. Qué ilógico, qué falto de cordura, qué aberración tan grande, pero eso es lo que pasa en el hombre idólatra, a fin de cuentas. Y estoy hablando del idólatra de ese tiempo, de la escritura del Salmo y de todo lo que pasó ahí. Estoy hablando del idólatra de hoy, que cree que con sus riquezas va a estar seguro, que cree que con su fama va a ser protegido de la muerte, que está dispuesto a pagar por la salvación de su alma. No hay precio alguno. Que cree que porque si se vive una vida feliz, va a estar feliz el resto de la eternidad. Claro que no. De nuevo, ustedes saben que recurro mucho a la parábola del Señor de Lázaro y el hombre rico. Uno estaba disfrutando en la tierra y el otro sufriendo. No es necesario que sufra, pero la imagen a la que voy es qué pasó en la eternidad. Uno disfrutando y el otro padeciendo. Bien, perdón. Un hermoso contraste es formado entre el Dios de Israel y los ídolos de los paganos. Fíjense, qué, qué, eh, qué tan diferentes son. Él, el Dios nuestro, lo hizo todo, mientras los ídolos son hechos por los hombres, figuras hechas por el hombre. Él está en los cielos, ellos están en la tierra y se van desgastando y a veces los destruyen. Él hace como le place, ellos no pueden hacer nada. Él ve la angustia, escucha y responde a las oraciones, acepta las ofrendas, viene en ayuda y efectúa la salvación de sus siervos. Ellos están ciegos, sordos y son tontos sin sentido, sin movimiento y son impotentes. La comparación entre nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de la eternidad y los dioses hechos por el hombre, los ídolos. Qué gran contraste. Si lo quisiéramos hacer con los ídolos actuales es, Dios tiene en sus manos, dice, el corazón el corazón de los poderosos está en la mano del Señor y Él lo inclina a favor de quien Él quiere.
a favor de quien Él quiere. Así es que cuando tú tienes a una situación en la que estás esperando una decisión, estás esperando que se llegue a algo específico, sea legal, sea económico, sea de salud, sea de ingresos, todo está en la mano del Señor. Nosotros pedimos y el Señor en su momento va a ver de proveernos conforme a su plan perfecto. Él no dejará que te pierdas. Aun que tuviéramos que padecer como padecieron los apóstoles, la recompensa eterna es mayor que cualquier padecimiento local actual. Bien. Y versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Semejantes a los ídolos son los que los fabrican, y los que confían, los que los adoran también. Fíjense qué cosas tan interesantes van a surgir aquí. El salmista entendió que cuando los hombres adoran cosas por debajo de ellos, inferiores, como lo que hemos estado diciendo, eso los humilla, eso los avergüenza, los hace inferiores a esos pedazos de metal, pedazo de madera o de yeso. Esta es una diosa también, la diosa Astarot o Astaret, que en plural Astarot era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue deidad principal de los cananeos. Astarot o Asera fue llamada la madre de todos los dioses. Estaba por encima de todos los dioses. En varias ocasiones, líderes hebreos destruyeron este tipo de imágenes por orden divina. Los profetas advertían, y ustedes ven una imagen destrozada ahí a los pies de este hombre que está por destrozar a esa diosa. Qué increíble locura, realmente. Bien. Ellos empiezan a perder la fuerza de su propia habilidad para percibir e interactuar con el mundo. En el tener ídolos, y estoy hablando otra vez, ídolos de ese tiempo, ídolos de nuestro tiempo, empieza a embrutecer al hombre, a bloquear su capacidad intelectual, a hacer cosas y pensar cosas ilógicas. Fíjense lo que hay de fondo en esto. Todos los que los hacen o que confían en los ídolos tendrán como su destino que los dioses falsos siempre humillan a los hombres, nunca los enaltecen. Como decíamos, ni siquiera pueden emitir un sonido como un animal. Y le estás adorando y lo estás alabando. Pero hay más cosas de profundidad en esto. Semejantes a ellos son los que los hacen. Este es el punto que me he estado esperando para hablar. Y dice, es virtualmente una ley espiritual, nos volvemos como lo que adoramos. Hago una pausa aquí. Pensemos en esto. ¿A quién adoras tú? No, pues yo adoro a Dios. ¿Es a Dios? ¿Desde aquí? ¿O desde aquí? ¿O desde todo tu ser? ¿Cómo es? El Señor nos explica bien cómo es una verdadera adoración a Dios. Y no estoy hablando de canto, porque tú puedes estar cantando, con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. No es lo aparente, es lo que viene del corazón. Adoras, oras a quien es tu Dios. Adoras en privado, en secreto, a tu Dios. Actúas, piensas, hablas y actúas según lo que hay en tu corazón. Tarde o temprano se descubre, porque de la abundancia del corazón, de tu interior, habla tu boca y se manifiesta en tus acciones, por supuesto. Sigamos. Cuando adoramos al único Dios verdadero, quien reina en justicia, el Dios perfectamente revelado en Cristo Jesús, nos vamos a ir volviendo más como Él. Es una ley. Te vas a hacer como los ídolos actuales que tienes, como el ídolo de las riquezas,
que no le importa a la gente, no le importa, él quiere la ambición de satisfacer su necesidad de tener más y más. Saben que las personas que en alguna ocasión le preguntaron a uno que tenía demasiado dinero, un millonario, multimillonario, y le dijeron, ¿qué es lo que quisieras tener? ¿Qué es lo que quisieras hoy en día, ya que tienes todo satisfecho? ¿Qué más quisieras? Dijo, quisiera ganar 1 millón más. Y esa era su respuesta en cada ocasión, en cada año. 1 millón más. Porque es insaciable, esos dioses son insaciables. El dios del ego llega a crecer, el del yo, llega a crecer tanto que el orgullo y la soberbia se hacen tan insoportables que caen tarde o temprano, son destruidos tarde o temprano, como vimos a Dagón, como vimos a Astoret o Astarot. Tarde o temprano son destruidos. La profesión, ¿cuánto tiempo vas a lucirte en tu profesión? Tiene un término, todo tiene caducidad, fecha de caducidad de cada ídolo de hoy y de los de ese tiempo. Los ídolos de ese tiempo eran destruidos o eran enterrados. Los ídolos de hoy también tienen su caducidad. La fama se acaba cuando el hombre muere. Queda por un tiempo el recuerdo tal vez, pero ya no lo va a disfrutar el muerto. Bien. Cuando adoramos a los falsos y vanos ídolos, nos volvemos más como ellos. Tal cual. Se empieza a reproducir en nosotros. Cuando tú admiras, adoras, cuando admiras a alguien, lo adoras, es cada día te vas a hacer más como él. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a empezar a pensar como él. Si tú adoras al Señor, a Jesús, tú vas a leer más de él, porque quieres saber más de él. Vas a leer cada día más. Cada día vas a leer más la Escritura para conocerlo, para agradarlo, para una forma de adorarlo. Yo quiero adorar a Dios como Él me lo enseña, no como me lo enseña pues la tradición, las costumbres. Hay gente que se conforma con, le oye algo el domingo en la iglesia, el martes, y ya con eso ya no necesito más. Perdón, hay que hacer las cosas como realmente deben ser hechas. La adoración sin duda generará similitud. Un Dios lujurioso y cruel hará que sus devotos sean iguales, como la diosa Astarot, como el dios Dagón, solo pensando en prosperidad. Los hombres hacen a sus dioses de acuerdo a su imagen, y una vez hechos a la imagen del hombre, los dioses hacen a los hombres conforme a la suya. Creo que está demasiado claro. Construyen un dios, una diosa Astoret, y tarde o temprano lo que adoran es en lo que se van a convertir. Lujuria, vanidad. El mismo principio que degrada a los idólatras exalta a los cristianos a la imagen de Cristo. Así como funciona este principio o esta ley en los idólatras que se van a hacer tal como su Dios, a quien admiran, también a los cristianos nos vamos convirtiendo cada día más en el Señor. No por eso insistimos tanto en leer la Escritura. Es en vano que digas solamente de la boca para afuera. Al Señor aborrece eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue muchas veces lo que dijeron los profetas de una forma u otra. A Dios le molesta que seamos hipócritas, como los fariseos. Y no es que seamos fariseos nada más. Hipócrita es todo aquel que manifiesta una cosa que interiormente no es real. Meyer, un estudioso de las Escrituras, observó cómo este principio funcionó entre aquellos que adoran a los ídolos. Miren, los hombres primero le imputan a las deidades sus propios vicios, como los griegos y los romanos a los dioses y diosas de su panteón,
y después se comprometen a honrarlos imitándolos. Después notó cómo esto funciona de una manera positiva entre los discípulos de Jesús. Este es el método divino. Mira y vive, confía y sé transfigurado. Permanece en Él y Él permanecerá en ti. Recordemos tanta enseñanza que el Señor nos dio. El discípulo no es mayor que su maestro, pero bástele al discípulo ser como su maestro, dijo el Señor Jesús. Nosotros somos las ramas, Él es la vid. ¿Qué características tenemos? Iguales a la vid, porque nos estamos alimentando, permanecemos obedeciendo y entendiendo la Escritura, recibiendo del Espíritu Santo la enseñanza. 2 versículos para terminar con esta sección. Colosenses 3:1. Sí, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas del Señor. Mira al Señor. Admira al Señor. Eso es lo importante aquí. El versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo estas son manifestaciones del interior de la persona. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido, y este es al que quería llegar, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra versión dice, y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Este es el principio de ¿a quién adoras? ¿En dónde están puestos tus ojos? Si tus ojos están puestos realmente en el Señor, la angustia no te va a vencer. El temor no te va a hacer daño. No podrá, porque tu confianza no está puesta en las circunstancias, en tus posesiones, en tus capacidades, en tus fuerzas, en tus conocidos y contactos. Tu confianza está puesta en quien admiras, al Señor. ¿Cómo podemos determinar si en algunas cosas tenemos ídolos? La forma de darnos cuenta de si tenemos ídolos es cuando se manifiestan los síntomas, así como en la enfermedad del coronavirus. Cuando ves los síntomas, sabes que hay enfermedad. Aquí, los síntomas son, estás angustiado, estás temeroso, estás enojado, estás furioso, estás peleando continuamente. Ahí te vas a dar cuenta que tu confianza no está puesta en el que tú dices que adoras, sino en alguno de los recursos físicos caducos o que van a caducar tarde o temprano. Esa es una realidad, esa es una forma de revisar nuestra vida, es una forma de decir, a ver, me voy a hacer una radiografía para ver realmente cómo está mi vida espiritual. ¿A quién adoro? Veamos síntomas. Como lo he dicho, ¿tienes temor? Hombres de poca fe, ¿por qué dudar? ¿Cuántas veces oímos eso o leemos eso en la Escritura? ¿Cuántas veces lo dijo el Señor? No temáis, hombres de poca fe. A vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Para conservar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz solamente la vas a tener cuando tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Analicemos nuestra propia vida y nos vamos a dar cuenta quién realmente adoro o qué ídolos están pululando, están habitando, están
haciendo, estorbando nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. A veces Dios tiene que esperar a hablarnos de diferentes maneras porque hay bendiciones que están retenidas porque tenemos estorbándonos ídolos. Sé que esto suena difícil, pero es necesario hablar. Es necesario hablarlo porque está escrito, está en la escritura. No podemos confiarnos y decir, como Dios me ama, Dios me guarda, Dios me protege, Dios me prospera, Dios me da, Dios me sana, Dios me... A ver, espérame. ¿Qué Dios es ese? Tienes un Dios diferente. El Dios de la Biblia no es así. Me ama, sí me ama. Tanto me ama que envió a su propio Hijo a morir para salvarme del castigo eterno. Esa es una demostración de amor de verdad. Pero Dios no quiere niños consentidos, que lo que quieran se los da, que solamente están estirando las manos para que se les pongan o dulces o dinero o lo que sea. Dame, 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 dame. Revisemos nuestra vida espiritual. Identifiquemos ídolos y lo que hacían en ese tiempo, destruye el ídolo, destruye, apártate. Recordemos una cosa, cuidado con las amistades. ¿Con quién te juntas? Porque te vas a hacer casi semejante. Bienaventurado el varón, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burlistas se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Una vez oí a alguien que dijo, no hombre, léete un versículo diario. Me llega a mí, a mi aparato, a mi celular, un versículo diario. Sí, perfecto. Tómate un pedacito de pan diario, nada más. En lugar de desayuno, comida y cena abundante, agarra un pedacito de pan y te lo llevas a la boca y dices, ya, listo, ya, es suficiente. Discúlpame, nunca vas a llenar con eso. En la ley del Señor medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae y dará fruto abundante. No así los malos, que son como la rama en el desierto que la mueve el viento de un lado a otro, la rama seca. Vamos a orar. Señor, a todos mis hermanos que están hoy aquí y los que habrán de ver esto también, en cualquier parte, pero te pido primero por los que están ahora aquí presentes, Señor, porque se dieron ese tiempo para estar congregados a través de esto. Yo te pido, Señor, que abras que la luz de tu palabra y que la luz de tu espíritu alumbre nuestra idolatría. Si hay ídolos, si hay intereses fuera de el tenerte en primer lugar, cualquier cosa que ocupe ese lugar es un ídolo, aunque sean familia, aunque sea la profesión, aunque sea el poder y la fama. Desechemos todo eso, Señor, desechamos todo eso, Señor. Muéstrales y muéstrame a mí también. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Celos porque otro obtiene cosas que no tienen, que no tenemos? ¿Enojo porque alguien no hizo lo que yo esperaba? Debió haber estado bajo mi control y no lo hizo. Señor, habla a tu pueblo, habla a estos hermanos, Señor, para que puedan ver si hay ídolos de qué tipo de ídolos hay, si los hay en sus corazones, y los desechen, los destruyan como era la orden que tú dabas cada vez que tu pueblo llegaba y había idolatría, cada vez que formaban ídolos y tú les ordenabas que los destruyeran, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia, Señor, ya hubiéramos sido desechados y destruidos. En el nombre de Jesucristo, que tu poder, tu gracia y tu favor, Señor, desciendan ahora sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Señor, aquellos que estén ciegos y no vean, no puedan ver esta locura de la idolatría actual, Señor, sana su vista. Señor, tú dijiste que tu misión era, tú viniste a dar vista a los ciegos,
a sanar a los corazones quebrantados, a los quebrantados de corazón. Señor, tú dijiste también, Señor, que tú viniste a liberar a los cautivos. Y repito, la oración del domingo tiene impacto, Señor, en sacar de las cárceles de cautividad, de la comodidad, que son idolatrías, cayeron ahí por idolatría, de los temores, de la pasividad, de la comodidad, del no esforzarse para las cosas tuyas, Señor, ni servirte, ni poner en operación sus dones. Señor, tú viniste a liberar a los cautivos en el nombre de Jesús, que se opere ese poder de la gracia, de la misión por la cual tú viniste, Señor, y sean liberados de esa cautividad en el nombre de Jesucristo, y no impacte más a la iglesia ni a nadie de los miembros de esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, desecho, derrota definitiva, declara la Escritura para todo aquello que se oponga al poder y la gracia del Señor, y todo aquel que los conserve se hará poco a poco más frío. Pero no queremos eso para nuestra iglesia. Queremos que nuestra temperatura sea el calor de tu espíritu y de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, tu favor para sanar a los enfermos, los que por una causa u otra están ahora mismo enfermos. Te pido, Señor, que obres en sus cuerpos y en sus corazones y les des la paz. Siempre hay un propósito. El propósito es que nos unamos entre todos a orar por nuestros hermanos. No es porque ellos estén caídos por pecado, es porque tú nos llamas a orar como un cuerpo que somos por nuestros hermanos que están enfermos, y eso hacemos, Señor. Intercedemos por nuestros enfermos, por aquellos por los que estamos orando, para que sean sanos, y si los síntomas pasen desapercibidos y no queden secuelas en ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y tú proveerás a aquel que tiene necesidad, aquel que su economía se vio desgastada por los eventos que están sucediendo. Gracias, Señor, porque cuando una puerta se cierra, tú abres siempre otra puerta, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestra vida a través de circunstancias, pero siempre, siempre pensando que los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien y nunca de mal, para darnos el fin que esperamos, la vida eterna, la comunión contigo, ser dignos hijos de Dios, que vamos siendo transformados cada día porque te adoramos, te admiramos y buscamos en tu palabra tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Terminamos esta sección y bueno, terminamos esta sección de compartir. Creo que este salmo nos está enseñando muchas cosas muy importantes. Primero, darle la gloria a Dios en todo. Fue lo que vimos la semana pasada. La gloria y la honra y la alabanza, el honor le pertenecen a nuestro Dios. Los logros que tú tengas son por la misericordia de Dios y su gracia. Los éxitos son por su gracia y misericordia. Los ingresos son por su gracia y misericordia, no por tus habilidades y destrezas. Todo viene de Él. Debemos darle la gloria cada vez que recibimos una bendición de cualquier forma, no por nuestra habilidad, sino por lo que Él ha hecho a través de nosotros. También sigo a propósito de los cautivos.
Yo oro también para que todos esos hermanos que están cautivos, hermanos y hermanas que están cautivos en prisiones, que se han llegado a convertir dentro de esas cárceles, porque ahí opera también. Cuando nuestro corazón está quebrantado, cuando venimos a humillarnos delante de Dios, el corazón duro se puede abrir si es que está duro, muchas veces no. A veces hay más duros afuera que adentro. El corazón duro se abre y esos hermanos llegan a entender y a percibir y a disfrutar de la comunión íntima con el Señor. Oramos para que su crecimiento siga operando y que sean libres para adorar, para alabar, para ir y hacer la obra en otras partes, libres de esas prisiones, también en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a terminar aquí y